No. Y esa casa está hecho de sal. ¿Sabes, gente, que recuerda un poco? Un mar gigante congelado. Me quedo dormida en el auto y me levanté acá, ¿eh? Me gustaría meterme en el medio de todo y perderme. Mateo me preguntó por qué no hay pescados. Hoy estamos haciendo el tour del Salar de Uyuni, el famoso destino, y la primera parada es el cementerio de trenes. Que la verdad es algo impresionante. Miren la cantidad de trenes que hay acá. Son todos trenes que están desactivados. El guía nos explicaba que están parados desde 1945 más o menos, la Segunda Guerra Mundial. Antes transportaban gente y minerales de Bolivia a Chile, iban. Y bueno, y después con mucho la influencia de los Estados Unidos, que querían poner más autos y vender más su combustible, no sé qué, fueron como desactivando todas las vías de los trenes y bueno, y esto fue quedando todo abandonado. Y también hubo otros factores que hicieron con que este no funcione más. Yo no he visto ningún tren así. Yo tampoco, la primera vez que estamos visitando locomotoras desactivadas. Lisana, yo me quiero meter adentro de alguna. Bueno, vamos. ¿Ahí? No sé, vamos a ver. Vamos a ver la que está más entera. Miren la cantidad de gente que hay acá, turista, ¿no? Que vienen a visitar. Dicen que vino un chino que quiso saltar de una locomotora a otra, se cayó de cabeza y se murió. Por eso nos dijeron, no se pongan a saltar en las locomotoras, que es muy peligroso. Así que bueno, podemos entrar, subir a una sí, pero no saltar de una a la otra. Vamos a ese. Vamos, dale. Che, cada vez me gustan más nuestras aventuras, Lisana. Nos metemos en los lugares. Salimos de una mina y ahora a una locomotora desactivada. ¡Wow! Este era un tanque para llevar minerales. Fíjate la estructura que tiene. No. Acá puedes sacar la cabeza. No, espera que me saco los... Nos pusimos los anteojos hoy porque hay mucho reflejo acá en el salar y no podés ver nada. Es bueno traerse los anteojos. Yo quiero ir al techo. Vamos al techo. Me acuerdo cuando era chico y me iba a jugar a un campito abandonado con tractores abandonados, también me encantaba. Vamos a una locomotora, Lisana. No sé qué. O al techo. Mirá lo que es esto. Acá viene gente de todo el mundo a visitar esto. Pero Acá está esta es la locomotora, mi amor, ¿ves? Esto es lo que empuja todos los vagones. Por ahí sale el humo, por ahí arriba. Dale, subite. Yo te ayudo. Dale. Casi me caigo. Cuidado. Hay que tener cuidado con el poncho. Eso. Vamos, mirá. ¿Qué son todo eso? Pi, 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 pi. Mirá los engranajes que tenía esto. Mirá acá, Lisana. Hierro macizo, ¿viste? Oh, my God. Oh, wow. Pensar, Lisana, que estos trenes fueron construidos por 1890 y todavía la estructura sigue acá. Imagínate la calidad del metal que usaban, ¿no? Para que dure tanto. Oh. ¿Cómo era? ¿Cómo hicieron? Oh, ¿así? Sí, Oh, con un pie. oh. ¡Wow! A ver si puedo. Dicen que si miás cuando pasa el tren te electrocutás. No, ¿Buah? es mentira. Ah, buah. Es mentira. Hay que entrar acá. ¿Podemos pasar? Permiso. 41. 41, ya. Sí. No sabía que había. Mira, nos vamos a vestir otra vez, Lisana, con botas. Hace poquito fuimos a la mina de Potosí y nos hicieron poner las botas también. Ya. Sí, vamos a ver el atardecer, un poquito de agua, entonces van a necesitar. ¿Las Puedes ponemos ahora o probarte. después? No, puedes probarte y después lo es para usar después. Botas blancas. 39. Botas blancas como el carnicero, mira. Son lindos, ¿eh? O sea, parece eso que cabalga. Un jinete. Un caucho. Yo tengo el pie grande, 39, pero soy europea. Todos tienen pie grande allá. 39 en Estonia es el número más vendido en mujeres. Nunca encuentro.
No lo puedo creer. Y los hombres tienen como 45, 46 y vos tenés 41. Yo a veces me pongo los tacos de Lisana porque me entran y usamos el mismo número. No, era una broma. Mira, Lisana, estamos entrando al salar ya. Mirá. Ahora estamos en Colchani, un pueblito de 300 habitantes, donde básicamente todo el mundo vive de lo que saca del salar. Así que nos van a explicar un poco ahora sobre el proceso de refinamiento de la sal y después vamos a ver las artesanías. Sí, que hay cosas hechas de sal. Yo quiero comprar algo porque me encanta. Mira. Lisana ya quiere gastar todo el dinero que no tenemos en la sal, mira. Compro un poco de sal para la sopita. Ella se lo merece. Don Juanito. Wow, mira. Ahí está don Juanito, mira. Mira. Todo es sal. Che, parece nieve, mira. Estonia. Parece nieve. Estos hornos se atiza por acá. Ahí adentro hay una plancha que está a esa altura. Entonces por aquí meten fuego, digamos, a atizar, digamos, ¿eh? Ese fuego calienta, cargan la sal, porque la sal del salar viene mojado. Le hacen secar. ¿Ya? La secan, claro. Ajá. Es ¿Ya? como un horno gigante esto. No tanto, así, ahí, por aquí está la plancha. Vamos a entrar. Mira la nieve, che. Mirá la nieve que hay. No, esto es sal. Parece nieve, Eduardo. Este se sacan del salar. ¿Puedo tocarlo? Entonces, sí, no problema. Qué gruesa. Este viene mojado, entonces hay que secar. Che, Eduardo, ¿esto es sal gruesa? ¿Sería sal gruesa? Claro, sal cruda, digamos. Sal cruda. Así, no se puede consumir todavía. No se puede poner en el asado, sí. Todavía no. Ay, no, Mateo. Mateo, no lo sé. Es salado, ¿eh? Es bien salado, mismo. Estos bloques son naturales, no tenemos en el salar. Ustedes andan encima de estos bloques de sal hoy día. Y los sacamos con esos dos herramientas, mire, con estos herramientas. Ya sirven para construcción, hoteles de sal, camas de sal, consumo animal. Y estas rayitas que lo ven acá, café, esos son los desbordes de las montañas. En tiempo de lluvias desemboca agua turbia al salar. Y cuando llega al salar, asienta la sal y queda como una raya. Pasa la lluvia, nuevamente la sal crece blanco. Eso es el proceso de los bloques de sal, amigos. Ahora, esta sal que lo ven acá, lo traemos a 7 kilómetros en camión totalmente mojada. Y esta sal mojada lo metemos acá adentro. Pasen por acá, amigos. Bueno, atención acá, amigos. La sal que está afuera lo traemos en ese camión marca Nissan, último modelo. Ya, y la sal de afuera lo traemos acá arriba, como 150 kilos de sal mojada acá. Se necesita 30 minutos para secarle la sal. En ese tiempo le damos vuelta a la sal con pala y con la calor, fuego de abajo, el agua de la sal se desvanece en vapor. Secado la sal, lo llevamos a este pequeño molino, un machín. En este momento, la sal seca, lo agregamos yodo. ¿Conocen yodo, no? Sí. Y la máquina va mezclando, al mismo tiempo va moliendo La sal tiene yodo. Ya la sal sirve con yodo para el consumo humano. Acá lo embolsamos manual, acá lo sellamos, fuego. Estos pequeñitos lo hacemos especialmente para el turismo. El turismo lo lleva de acuerdo a su lugar de origen. Claro. Bueno, 5.000 kilos lo hacemos en el día cuando tenemos mercado entre 8 personas. No hay exportación todo Bolivia. Pasan por acá. Acá tenemos, amigos, mira cómo es la naturaleza. Wow. Cristal de sal. Oh. Y el flamenco chileno con patas amarillas. ¿Un cristal de sal tiene más valor que una sal común o no? Más valor. ¿Sí? Más valor. Porque eso produce dentro del agua los ojos de sal. Esto todo hecho de sal, Sí. ¿no es cierto? ¿Sabes lo que me parece increíble? Que saquen de la tierra esto el bloque entero, así ya sale. Sí. Qué impresionante. Y Meinalia Kazanki. Vale. Sé hablar un poco en quechua yo. Ay, mira qué hermoso. Digo, y Meinalia Kazanki. Walejle, walejle. Kagadi, Y Meinalia Kazanki, Gualeji. kagadi. Gualeji. Kamisareke. Gualeji. No, aparte, Kamisareke es en Aymara.
Ay, Naimará, solo hablo quechua. Y me nalia Kazaki. Vale. Pasen amigos, pasen. ¿Viste que bien que hablo ya Lisana? ¿Y el, Voy a aprender a hablar quechua. ¿Y el estonio? ¿Sabés lo que me llama más la atención de acá, Lisana? Que este pueblo, la gente, solo vive del salar. Y Bolivia no exporta la sal que saca de acá. Queda todo para consumo nacional. Y Exportan el litio. el litio exporta, pero la sal no. Y todas estas familias que viven acá, todos producen. Esto es un pueblito de 300 habitantes, gente. Y ellos producen, digamos, la sal refinada, bueno, y otras cosas que hacen, pero todo de manera artesanal. No hay nada con maquinario, lo hacen todo a mano. Y esa casa está hecho de sal. Los otros no veo, pero eso sí. ¿Ves? Sí, acá donde vive la gente de acá del pueblo. Miren, acá tienen como un aviso. Ah, no, eso era una... Es un pájaro que hace el sonido. Ah, un pájaro, mirá. Mateo pensó que era un radio. Que era una radio. Ahí tenemos los baños de la gente, mirá, hay que pagar. 2 bolivianos. Esto es para el turismo. Pero fíjense, gente, lo que son estos pueblitos, que es simple. Y esto está todo al pie del salar. Estamos acá nomás del salar, gente. Ya vamos a entrar en un rato. Ahora vamos a la parte favorita de Lisana del video, que es ver las artesanías y gastar dinero. Ah. No, mentira. Ella es bien económica. Siempre compro... Ah, mi oreja. Ay, perdón. Siempre compro algo pequeñito para llevar, te recuerdo. Gente, y otra cosa, si ustedes vienen acá a Bolivia, tienen que decir Imainalia Kazanki. Saludar así a la gente. Gualejli. O alergia. Bueno, entramos ahora a gastar plata. Wow. Qué hermoso. Wow. Cuántas cosas. Todo hecho de sal. Mirá el búho, Lisana. Qué lindo. Sacas un pedacito, pones a la sopita. Ah, mentira. Mira. Mirá esto, Lisana, para poner ahí el ajo y Pero lo no. pisás. ¿No queda sal entonces en la comida? Un poco, pero la vida sin sal no tiene sal, ¿viste? Mira qué lindo, ¿eh? Lindo. Sí, pareces un gaucho total. Parezco el gauchito Gil. Mira qué osito. Está en el séptimo sueño. Es hecho de sal ese, ¿viste? Ah, Un perro polar. mira qué hermoso. Se puede subir. ¿Sí? Todo hecho de sal. Qué increíble. Me encantó este. El agua. Mira, Lisana, poniendo los pies en el salar por primera vez. ¿Sabes, gente, que recuerda un poco? Un mar gigante congelado. Yo siento como si estuviera en la luna. A mí me recuerda un mar congelado, así que si quieren saber cómo será la nieve, Wow. es como todo blanco, así, pero frío. Acá no es frío. Lisana, Mira esto, me da. ahí está explicando el señor, mi amor, mira. Eduardo, ¿estas son las fisuras? No, estos son ojitos. Ah, los ojitos del salar. A ver, ¿puedo probar el agua? A ver. Ay, Mateo quiere probar todo. Es re salada. Qué raro. Es re salada. Es como si fuera hirviendo, pero es frío. Sí. Mirá, ya me está apareciendo la sal en la mano. A mí sí, lo siento. Es ¿Sí? como seco. Yo esperaba otra cosa. Pensé que el agua no sería tan salada. Y también esperaba otra cosa porque, no sé, en vida real es mucho más increíble todo, ¿no? Es este lugar, gente. Es el lugar que te lo tenés que anotar en el cuaderno y hacerlo una vez en la vida. Porque es muy diferente. Es No, increíble esto. Estoy enamorado del Salar de Uyuni, enamorado de este lugar. y todavía empezamos, que vamos a ver los cactus, vamos a hacer fotos, vamos a ver el atardecer, va a ser más increíble Pero todavía. sinceramente no era lo que esperaba, es mucho más. Porque yo pensé que el tour nomás era el salar, pero no, hay un montón de cosas. Te muestran la refinería, te muestran ahí la gente que produce, las artesanías, después te traen el salar, nos van a llevar a una isla, nos van a llevar a ver cactus. Es completísimo. O sea, realmente superó todas las expectativas. Y el agua es muy salada. Y por eso se llama salar, ¿no? ¿Qué me está hiriendo? Está lleno de fisuras. Es como, él explicó que es como que el agua que hierve y sale para afuera, pero sale fría. Miren Mira. esto. Fua, Son como octogonales, ¿viste, Lisana? De sal. qué Mirá. loco. Mira, Lisana. No, Mateo, por favor. No, está loco ese chico. Es muy salado. Por eso le dicen salar, gente, porque es salado.
¡Wow! Wow. ¡Wow! Lisana, un corazón. Mirá, Casi maté, no. el corazón del amor que siento por vos. Está muy... Es del tamaño del salar. Ajá, lo salvó. Porque eso está un poco Me trucho. encantaría acampar acá. Creo que en la noche se pone muy frío, ¿no? Mirá, Lisana, acá. Más ojos. Ah. No hay eco. Mirá. No, mira. ¡Wow! ¡Oh! Lisana, es sal cristalizado. Mira, mira. Oh, ¡Wow! no, quiero llevar esto, ¿se puede? Sí. Mira. Parece un Wow. pescado. A ver. ¡Ay, Mateo, teja! ¡Oh! Se me rompió. ¿Sabes lo que parece esto? La hostia que te dan en la iglesia. Ah, Que bueno. el padre te la da. Bueno, no coma más que te va a hacer mal. Wow. Mira, mira, mira. Mirá, Lisana. Ay, se rompió todo. Es muy frágil, no se puede llevarlo. No se puede. Mirá. Wow, son cuadrados. ¿No te da ganas de salir corriendo por acá, por todos lados? Che, limpié mi mano en mi pantalón y ahora está lleno de sal. Parece el poncho volador. Ese es el monumento de Dakar. Que te expliqué, Lisana, que son esos autos que vienen a alta velocidad y cruzan todo el salar. Wow, Dakar, Bolivia. todo hecho de sal, ¿verdad? Sí. Che, Lisana, mirá lo que hay allá. Vamos a ver. Mirá la cantidad de turistas que hay acá. Queriéndose sacarse la foto. Mirá, mi amor, lo que hay allá. No, lo que te gusta a vos. Está brillante, ¿eh? Pero no tanto como pensé, o sea, si no tenés anteojos no es final del mundo. No. ¿Y Wow. qué habías dicho? ¿Que a vos te recuerda a la nieve? ¿Qué? Sí, que parece un lago, mar congelado y yo me confundo porque yo estoy acostumbrado que si es un lugar así, que estás yendo y hay hielo, pero abajo hay agua, así que como que miedo, pero pensar que acá no hay agua abajo es como que loco, ¿no? Porque me recuerda a un mar, porque en Estonia en el invierno si congela el mar hay una ruta que puedes cruzar a una isla con el auto arriba del hielo, pero abajo hay mar profundo, ¿no? Pero acá no hay. Mirá, Lisana, los Transformers. Qué Sí. loco esto, ¿no? Eso es lindo. Es un dragón. Y hay un caballo también. Terminator. ¡Ja! ¡Qué buena esa! Este es esa película que no me acuerdo más. Aliens, creo que se llama. Predador, gracias, amigo. Eso es lindo. A ver. Este no sé. El caballo de Troya. Está bueno, ¿eh? Mirá, Timón y Pumba. ¡Ja! Estos son mis favoritos. Son como tonto y retonto. Lisana, filmame con Timón y Pumba. ¿Viste que mi apellido es Pomba? A mí me decían Pumba. Sí. Qué desgraciado. Igual Lisana sos Timón, mirá acá arriba. Ah, No sé cuál es Timón y Pumba. Creo que este es Pumba y este es Timón. no sé. Nunca vi la película. Y ahí están las famosas banderas y ahí vamos a ir. Wow. Y después almuerzo en la casita. Quisiera ir corriendo por el salar y perderme. Ah, sí. Las ideas de Mateo siempre. Quiero perderme, quiero comer barro. Me hace acordar del desierto de Huacachina esto. No. Un poco. Nada Pero que este ver. es de sal. La Huacachina tiene dunas, montañas. Pero por la diversión, digo, porque es como Ah. que, querés salir corriendo y no sé, hacer algo tonto. Este auto es de Europa. Francia. Wow. Mirá vos. ¿Cruzaron con qué? ¿Un auto? ¿Pero qué se lo trajeron en un container? Mira, Portugal, España, Argentina, Salta. Lejos, che. Quiero ver si hay la bandera de Estonia, que no creo, pero vamos a ver. Ya veo que no, ¿eh? No está la bandera de Estonia acá. ¿Y de Argentina dónde está? ¿Ves? ¿Eh? De Argentina. No la veo. Yo tampoco. Acá creo. Vení. No, No. es la de Panamá. Ah, no. Veo la de Brasil. Porque eso parece, pero en el medio tiene como otras cosas. Hay Colombia. La bandera de Santa Cruz de la Sierra veo. Colombia, Chile, Brasil, Creo El que tenés Salvador. que traerla y colgarla, Lisana. ¿Y cómo no hay de Argentina si hay tantos argentinos? ¿Tanto Argentina? Mira esto. Estoy muy confuso porque soy de un país con mucha nieve, ¿no? Y todo así en el invierno es así. La nieve es 2 metros, puedes tocarlo, pero esto es duro, eso es sal. Y no es frío.
En el invierno en Estonia abrimos la puerta de la casa, tenemos una piedra de nieve así. Por ejemplo, cuando lo limpias, queda así, mira, la pared de nieve. Porque haces tu caminito, pero queda eso. Muy loco. Sí, te puede engañar. Si te tomás una vodka o algo y venís acá, puedes pensar que estás en la nieve en Estonia. Y estás en Bolivia. ¿Cómo era que se decía, Lisana? Nagasaki. Himalaya. Himalaya Kazaki. Eso es agua. Sí, Wow. es agua. Pero es como cristalino. Pero me sorprendió dónde vamos a comer porque es todo hecho de sal. No pensé que el restaurante sería así, che. Wow. Vamos a buscar a nuestro guía. Eduardo, teníamos tanta hambre que llegamos primero. La sal que tomé me dio hambre. Wow. Qué bueno que está este lugar. Mirá, Lisana, una llama gigante. Iba a subir y dice no subir así. Es embalsamada, ¿eh? Es de verdad. Sí, claro. Fue de verdad y la embalsamaron con sal. Sí, No, Lisana. la alpaca el cuello no es tan gigante, ¿no? Está embalsamada con sal, pobrecita. Che, qué bueno el piso, es de sal también. ¿Qué hay? ¡Wow! Encontré en un lugar re random. O sea, son países... ¡Qué nada- loco! Esos son reconocidos, pero Letonia y Estonia no. Che, estamos dentro de un hotel acá. Ni cuenta nos habíamos dado. Ah, Esto es un hotel. ay, ay, ay. Mira, Ese es un tatú. ¿un qué? No sé cómo Eso le sí dirán. es real, ¿eh? Pobrecita. Eso Bien. me encantó, mira. Hace mucho que no como sandía. Eduardo nos preparó toda la mesa, mira. Tenemos sandía, arroz, vegetales, carne, agua y coca. Y estamos en un hotel, ¿no? De sal. Es un hotel de sal acá, ¿no es cierto, Eduardo? Sí, Es sí. un hotel, ¿no? Sí, sí. Una vez que ya vienen todos, pueden servirse. No se preocupen de mí, yo vine almorzado. Ah, bueno, No hay problema. ok, gracias. Vamos a mangiare. ¿Eh? Mangiare. Mi amor, mirá qué rico. Salchicha, palta, todo lo que a vos te gusta, Lisana. Ensalada de palta. Yeah. Miren, gente, les voy a filmar un baño de sal. ¡Qué locura! Ah, acá no es de sal. Es normal, che. El baño no es de sal. La pared La pared nomás. era al vacío nomás. No hay ni agua ni nada. Era como un agujero sin fin. Me quedo dormida en el auto y me levanté acá, ¿eh? Creo que manejó como unos 20 minutos hacia adentro del salar. No termina nunca eso. Creo que solo ahora que nos dimos cuenta lo que realmente tiene esto de tamaño, porque manejaba y no se acaba nunca el camino. Y acá se ve bien claro el sal, ¿no? Es diferente acá. Es como Cristal. cristalizada Wow. y más dura. Vamos a sacar los famosos votos acá con el tino. Ay, otra vez. No, era con la botella y el dinosaurio. Me encanta. Acá ahora el chofer nos va a sacar las famosas fotos que se sacan acá en el salar, Sí, que aparecen las cosas grandes, chiquitas. me encanta. Voy a poner también las fotos acá en el video. Ponerle la foto a la gente, Lizana. Sí. Ahora sí tuvimos que ponernos los anteojos porque la claridad es muy alta acá. Muchas gracias. Así puro. Creo que voy así en seco. ¿Esto es tequila de Bolivia? Sí. ¿Sí? Sí, es de... A ver. ¿La botella? Ya, dice de México. Ah, ¿es mexicana. ¿Cómo se llama? Olmeca tequila, Ya. Omeca tequila. blue agave. Para el salar de Ushuni. Por el salar de Uyuni, por la prosperidad. Salud. El amor y la salud. Y todo. Y la paz. 1, 2, 3.
muy suave. Sí, ¿no? Sí, suave. Suave, buena calidad. Sí, ¿no? Muy rico. Sí, pasame la botella. ¿Puedo tomarme un shot más? ¿Uno solo? Bueno. ¡Woohoo! Con la sal baja más fácil. Sí, ¿no? ¿Viste? Más ya, por eso lo hacemos. ¿Cómo se dice muchas gracias en belga? Thank you. Thank you. Thank Como you. alemán, danke. Thank you. Ah, thank you. Como en inglés. Yeah, thank you. Thank you. Ok. Thank you, gracias. Tus pies firmes. Exacto, así. Exacto. Ahora estamos en un lugar muy raro. Se llama Isla de... Inca Huaja, que es la casa del Inca, porque cuando los incas llegaron a Salar de Uyuni, su casa era acá, es donde ellos vivían. Wow. Y este fue también el primer lugar donde llegaron los incas acá en Bolivia. Y está lleno de cactus gigantes, cactus que tienen como... ¿Cuántos metros dijo? Hasta 6 metros. A mí me hace reír esos cactus porque tienen forma de dedos. ¿Qué, Lisana? ¿Qué iba a decir vos? Chitos, los chips chitos. No, Lisana ya iba a pensar otra cosa. ¿Qué? Isla de cactus, básicamente. Se puede subir por 30 bolivianos, pero yo veo que las mejores fotos van a salir de ahí, en la punta, así que vamos para caminar ahí. Sí, la verdad que no le vi tampoco mucho sentido pagar para subir porque de acá afuera se puede ver re bien. Y me parece muy loco que un cactus crece acá, ¿no? Y segundo, nunca vi un cactus tan grande. Mira, hay uno que se ve muy grande. Quiero ir al lado y ver, Wow. ver el tamaño. No, mirá lo que es esto. Wow. Gigante, ¿eh? A ver. Che, ¿son duros los pinchos? Sí, no te recomiendo tocar. ¿No? Si te caes, te haces puro. A ver. Ay, ay, ay. Gente, no saben lo duro que es esto. Lo que debe doler esto si Te caes, ¿no? te llegas a caer. Muy loco ese lugar. Mira, acá está mojado. Che, pero me estaba dando cuenta que tenés que pagar 30, pero si te venís caminando hasta acá, Bueno, pero puedes tiene mirarlo gratis. no pasar ahí. No, pero estos que están adelante de la placa de no pasar. Claro, o sea, te enfrenta acá. O sea, Miren realmente... qué lindos que son. Muy loco, ¿no? ¿Y eso qué es piedra volcánica? ¿O qué? Parece, ¿eh? O sea, lo loco es que hay cactus en un lugar donde No hay no hay nada. desierto. Pero bueno, hay un desierto de sal. Creo que eso es parte del cactus. Es como una aguja casi. Y es duro, ¿eh? Ay, me quedaron todo, mira. Ay, No duele, pero... Ahora pones todo en mano ahí y está todo lleno. Creo que mi parte favorita del tour es sacar las fotos. Y también ahora, después de la isla, vamos a ver el atardecer en un lugar donde hay agua, así que va a ser el reflejo. Y eso va a ser una foto buenísima también. a mí me gusta salir corriendo como un loco por el medio del salar. Me gustaría meterme en el medio de todo y perderme. Primero quiero que escuchen el sonido. Ah, no se escucha. Antes así, como que cristalino. Ahí Creo va. que tenés que hacerlo ahí. No. No se rompe. Yo pensé que iba a romper. No, no es como la nieve. Mira. Desde la isla hasta la otra punta que está más cerca de Uyuni, manejó 50 minutos. Yo eché una siesta, miré la vista, todo en esos 50 minutos pude hacer. Y ahora van a ver a dónde llegamos, a dónde vamos a bajar. Y el color de las botas que me puse. Gracias, Eduardo. Oh my gosh. ¿Qué es esto? ¿Cuánta agua? Wow. Mira, mi amor. Ahora sí parece que estamos en la luna. Leisana, filmame un poco acá el color de las botitas que me puse. Mirá qué belleza, el look que tengo. Es un look poncho con botas blancas. Hermoso. Mirá, Leisana.
Ah, Eduardo, ¿por qué tenemos tanta agua acá? Es que para ese lado está un poco bajo aquí. Ah, Está montón aquí. ¿qué es este lugar, Lisana? agua. ¿Qué es? Agua, mi amor. O sea, ahora imagínate si está toda salada así. Hay una película que se llama Interestelar. Ah, sí. Si no la vieron, está buenísima. Y hay una parte que el actor principal va a un planeta que es exactamente así. Alguien me dijo que el último Star Wars lo hicieron acá, yo no lo he visto, así que dejan en los comentarios si es verdad. Yo creo que lo hicieron acá. Yo no sé. Porque yo no vi ningún Star Wars. Pero creo todo lo que la gente me dice. Ah, Gente, y quería decirles algo más. Yo me puse las botas blancas para estar lindo para todos ustedes. Suscríbanse al canal, no sean malos. Los quiero. Mateo me preguntó por qué no hay pescados, ¿Y no tendría que haber pescado acá? mi amor. ¿Por qué el Caribe es tan cristalino? Porque hay pescado. Ah, porque hay sal. Más sal, menos vida. ¿Vos nadarías acá, vivirías? Yo extraería la sal para que haya pescados y vida. Ah. No, Mateo para biología no está. Yo cuando iba a la escuela me decían el biólogo Mateo. No creo. Ahí va el solcito. Mi amor, Cheque fibra. tengo una noticia muy grande para ¿Qué vos. pasó? En 1 minuto o 2 hay vino y uvas. No me digas. No, ese Eduardo es un crack. La mejor forma de No. terminar el día. Es un crack ese Eduardo. Me puse re feliz. Si Eduardo quería terminar el día con llave de oro, lo consiguió. Bueno, yo me voy a probar un poco de vino. Ah, ¿A dónde vas, mi amor? probar vino. Vamos a tomar vino boliviano. Un vino tinto de Bolivia. Qué bueno, mi amor. Qué romántico. El vino es el más mejor vino alcohol de aquí en Bolivia. ¿Es el mejor de Bolivia? Sí. Que está fabricado en, digamos, en Tarija. ¿Ya? Opa. Pueden tomar el mando, no hay problema. Mi amor, primero vos. Soy muy ciega porque de lejos vi que son uvas. Es el más mejor vino. Eran papitas, amor. Una para vos. Bueno, salud, mi amor. Salud. Qué rico. Salud, amigos. Salud. 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 Salud, amigos. Gracias. ¿Qué te pareció, Lisana, el vinito? ¿Dulce? Rico, ¿no? Sí. Yo no sabía que Bolivia hacía vino. Creo que Me cada acabo- país hace, ¿no? Me acabo de enterar. Hasta Estonia hace, pero no es algo popular, ¿no? Eduardo, ¿esto está hecho con uva del salar? Podría ser. Sí, uva del salar.